Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos una vez más para hablar de Cábala en De Keter Malhut, la Cábala en Sefarad, y vamos a hablar de ello con una de las personas que quizás más sepan sobre el tema, que es Amparo Alba, profesora de hebreo de la Universidad Complutense. Hola Amparo. Hola, buenas tardes. Hemos recorrido algunas de las personalidades más importantes de la Cábala en Sefarad, los primeros como Abraham Abulafia y su alumno Yosef Ibn Chiquitilla, y hoy llegamos a un personaje que es quizás el más conocido de los primeros, sí, y al que se atribuye la composición de este libro base de la mística cabalística, como es el Zohar. Hablamos de Moisés de León. Efectivamente. Moisés de León, que no era de León, ¿no? A ver, tampoco se puede afirmar, de muchos de estos no se puede afirmar ni que sí ni que no. Ni que sí, ni que no. El nombre era Moisés de León, pero muchos dicen que es que el que era de León era su padre. Uh-huh. Entonces era fácil que tomaran el apelativo por el que era conocido el padre, que era de León. Sabemos de Moisés de León que desarrolló su vida principalmente entre Guadalajara, Ávila, murió en Arévalo. Hay muchos que son partidarios de decir que efectivamente era de León y otros pues no, pero vamos, más o menos le podemos situar su nacimiento como Abraham Abulafia hacia 1240, es decir, estamos en la mitad del siglo XIII. Bueno, y en geografía española moderna se sale de Castilla-León para meterse en Castilla-La Mancha, digo por lo de Guadalajara. Que, bueno, pero es la Castilla antigua, Guadalajara es la parte menos, de más arriba de Castilla-La Mancha. Es la menos mancha de toda la Castilla. Exacto. Estamos hablando, de todas maneras, de la mitad superior de la meseta ibérica. Sí, por ahí es donde... De la Castilla pequeña, pobre, árida, pero que da personalidades muy ricas y muy sorprendentes. Y entonces, ¿qué podemos decir de Moisés de León? ¿Cuándo nació, por ejemplo? Pues nació, parece que de fijo, hacia 1240, en el seno de una familia seguramente humilde. Se conoce poco de... Él no deja, al contrario que Abraham Abulafia, él no deja datos biográficos en sus obras, y no se sabe que tuviera ningún maestro. Es un poco todo un misterio el que lo rodea. Es más o menos contemporáneo de los otros dos nombres. Sí, es contemporáneo. Es un poquito más joven que Abulafia, pero prácticamente de la misma edad de Chiquitilla. Sí, efectivamente. Sí que se sabe que hacia 1270 más o menos empezó a componer unas obras. Una obra que se conoce como Midrash Neelam, que podríamos traducir por Midrash esotérico, Midrash místico, que forma parte del Zohar. Uh-huh. Desde luego, por lo que es más conocido es por la obra del Zohar, y creo que es en la que tenemos que centrarnos, porque él tiene otras obras que, entre otras cosas, le sirvió a su principal estudioso, al primer estudioso, Gershon Solem, para afianzar la idea de que Moisés de León era el autor del Zohar, o dicho de otra manera, que el Sefer Zohar era una obra del siglo XIII y no una obra del siglo II como se pensaba que podía ser y como muchos cabalistas todavía siguen defendiendo. Estamos hablando de la época de Gershon Solem, que no es hace mucho, ¿no? Pero es que todavía hay muchos cabalistas que siguen defendiendo que el Sefer Zohar, Moisés de León lo escribió en forma pseudoepigráfica. Para quienes no conozcan este palabra, pues pseudoepigráfico quiere decir una atribución falsa, una firma falsa, es decir, él se lo atribuye a un rabino del siglo II, a Simón Bar Yochai, y él dice que él está simplemente, un poco como ocurre también en el Quijote, que está transcribiendo algo que él ha encontrado, una obra muy antigua del rabino Simón Bar Yochai. Pero en el caso de Simón Bar Yochai sí que es una figura histórica y conocida. Es una figura histórica conocida del siglo II. Tiene que ver con la festividad del Lag BaOmer. Claro, es una figura que tiene de Bar Kokhba. Claro, que tiene que ver pues con una época de persecución en el judaísmo, con unas tradiciones que se nos cuentan en el Talmud de que tuvo que pasar escondido durante mucho tiempo él y su hijo en una cueva. Esto da mucho juego, la idea de la cueva de Platón, donde se tienen las visiones de las cosas reales, que son las que están fuera de la realidad, por decirlo de alguna manera, pues en el Talmud se cuentan muchos episodios relacionados con visiones mesiánicas de Simón Bar Yochai. Es decir, que es un personaje que tiene una historia que viene muy bien. Al salir de la cueva, él se reúne, según cuenta Moisés de León, se reúne con sus
colegas y discípulos para contarles todas las visiones que él ha tenido en la cueva. Y eso sería el origen del... Esa cueva es en el Monte Merón, ¿no? O en el Monte Merón solamente que se atribuye que está la tumba de Simón Bar Yochai. Sí, la es cueva, un sitio de peregrinación de hasidistas y sí, cabalistas. la cueva yo creo que no está identificado el lugar como tal. Pero bueno, la idea de la cueva es lo que nos sirve como un lugar recóndito donde una persona puede tener experiencias místicas, experiencias esotéricas. Y ese es el origen, digamos, la ficción que Moisés de León parece ser que concibió para transmitir todas sus ideas místicas, que eran muchas, pero no solamente, como ahora se está viendo, no solamente suyas, sino también de muchos contemporáneos suyos, lo que ha llevado últimamente a los investigadores a suponer que estas personalidades individuales se reunían no como escuela, porque no había un maestro por encima de todos, aunque unos reconocieran la superioridad de otros, pero se solían reunir entre ellos para intercambiar conocimientos, experiencias, etcétera, y que producto de eso podía ser al final el libro del Zohar, en el que habría varias manos, no solamente la de Moisés de León. Pero que él la plasmó, digamos, de alguna manera por escrito, ¿no? O sea, sí, porque él sería Gershon Salem sí que identifica su estilo, digamos, de escritura o... Y la mayor parte de la obra, él identifica muchas obras de Moisés de León que están fuera del Zohar, dentro del Zohar. Lo que pasa que fuera él escribe en hebreo y en el Zohar él escribe en arameo. Claro, en la época de Simón Bar Yochai se hablaba arameo, claro, en el siglo II. Pero en un estudio, en un alarde tremendo de erudición, Gershon Solem demuestra que es un arameo ficticio, que es un arameo inventado. Que los lugares geográficos de Palestina, en teoría, que va mencionando, por los que va transcurriendo las andanzas de Simón Bar Yochai con sus discípulos, reuniéndose en casa de unos y de otros, esos en realidad están, pues como buen judío, oía campanadas, pero no sabía dónde estaban situados los principales lugares, los tenía equivocados. Perdona que diga una banalidad, pero era como el Marcial Lafuente que escribía novelas del oeste sin haber estado nunca en Estados Unidos, ¿no? Efectivamente. Entonces, es interesantísimo el seguir el desarrollo que siguió Gershon Solem para desmontar un poco la idea de que esa era una obra del siglo II, porque se encuentran pues ya no solamente obras de Moisés de León, sino de algunos filósofos, Yehuda ben Barzilai del siglo XII, algunas teorías suyas que están en obras conocidas, pues están metidas ahí dentro. Y sobre todo, pues eso, el idioma, en el que hay algunas palabras que en realidad pues es palabras castellanas transcritas en arameo, escritas con letra y transcritas, y dice ¿esto qué es? O alguna palabra árabe que también le podía sonar como parecida. Es decir, el vocabulario era un vocabulario pues que cuando él no encontraba la palabra aramea que le parecía bien, pues la sustituía por otra y se acabó. La descripción geográfica corresponde a Castilla, la descripción climatológica corresponde a Castilla. Entonces, bueno, con una serie de pautas muy bien llevadas adelante, Gershon Solem llegó a la conclusión de que pues la gente puede creer lo que crea, porque la fe es muy personal, pero que la obra no es una obra del siglo II de Simón Bar Yochai, sino que es una obra del siglo XIII, bien avanzado el siglo XIII, de Moisés de León, y ya él dijo, y quizá de algún otro cabalista. Y últimamente ya... Pero ¿qué es lo que hace que el Zohar sea tan importante? El Zohar, que es algo así como El Resplandor, pero no nada que ver con la película del Resplandor. Pues, llama muchísimo la atención que obras que son hasta cierto punto difíciles de seguir tuvieran tal aceptación entre la gente popular. El Zohar es una obra que llegó a ser considerada canónica. Después de la Biblia y del Talmud estaba el Zohar. Los judíos españoles, cuando fueron expulsados, intentaban salvar ejemplares de la Biblia, del Talmud y del Zohar. Es decir, había la idea de que eso era pues como la tercera ley oral. Si tenemos que la Mishnah y el Talmud sería la Torah oral, pues esto sería una super Torah oral. ¿Qué es lo que hay? Pues principalmente Torah, judaísmo,
lo que pasa que a un nivel distinto de comentario, de interpretación, pero lo que hace es combinar tradición y novedad. Y eso en una época en la que les hablan un poco pues del intelecto agente, del la filosofía del momento que estaba, ¿no? De la filosofía, conceptos de la filosofía racionalista, del Deus asconditus, del motor inmóvil, de la causa primera, para referirse a Dios, pues aquí se están encontrando otra vez al Dios de siempre. Están haciendo comentarios del libro del Génesis, comentarios de la creación, de cómo creó Dios el mundo. Es decir, es una obra con la que el judío se identifica desde el primer momento, aunque no llegue a entenderla en profundidad, pero hay en ella mucho de las tradiciones más antiguas que le ponen al hombre judío del siglo XIII, digamos que en contacto con sus antecesores y con lo más propio y lo más personal que hay del judaísmo. Yo creo que eso es el principal valor que tiene esta obra. Tiene comentarios esotéricos muy complicados, pero junto a eso, pues es como una obra midrásica. El maestro va explicando cosas, va transmitiendo cosas distintas, diferentes a las que se conocían entonces, pero sin causar una ruptura con lo anterior. Y aparte de este monumento a la mística y bestseller, digamos, de medieval, ¿qué más sabemos de Moisés de León, aparte de estos textos que encontró Gershom Scholem? Sabemos poco porque él se dedicó mucho a ocultar su personalidad detrás de la de Simón Bar Yochai, a hacerse pasar por un escriba, sin más. Y sabemos a través de Isaac de Acre, que es un cabalista italiano, bueno, que procedía de Italia, de Acre, pues de Aco, sería en Palestina, pero que procedía de Italia, que llegó a la península a conocer a Moisés de León y que en una crónica ya posterior también, es decir, estamos hablando de fuentes de segunda y tercera mano, con lo cual no son excesivamente fidedignas, pero en una crónica histórica pues se refiere que Isaac de Acre conoció a Moisés de León cuando se dirigía hacia Ávila y le dijo, bueno, pues se comenta que estás escribiendo una obra y que estás diciendo, es decir, en su época ya era problemática la atribución, y que estás diciendo que es de Simón Bar Yochai, pero dicen que es mentira, que lo estás escribiendo tú. Y dijo, no, ¿yo qué va? Estoy copiando de un original que encontré, que tuve la suerte de encontrar de Simón Bar Yochai, pero yo no estoy como voy a poner yo esas maravillas, esas cosas que salen ahí. Y dice, bueno, pues enséñamela, pues nada, si vienes a mi casa te lo enseñaré. Y cuentan que camino de Arévalo fue cuando murió Moisés de León, y que Isaac de Acre pues se enteró de su muerte, fue a Ávila, donde vivía la mujer y la hija, la viuda, pues que habían quedado en una situación de desamparo total, porque, como he dicho en otras ocasiones, no era un rabino famoso, no era sostenido por la comunidad, él vivía de sus escritos y de lo que le pagaban. Los derechos de autor. No, pero los vendía en pequeños formatos, él iba redactando y escribiendo eso. Y él, bueno, este Isaac de Acre, según nos cuenta esta crónica, pues ofrecía a la mujer todo lo que fuera para que le diera el manuscrito, y la mujer decía, pero ¿qué más quisiera yo? Si han venido los más ricos de todas las comunidades a pedirme la mano de mi hija a cambio del manuscrito, a darme dinero, pero si es que no había tal manuscrito, no existía tal manuscrito. No. Y dice, y claro, yo le decía, pero ¿por qué estás diciendo que estás copiando de un manuscrito? Di que es tuyo, si vale lo mismo. Y decía, no, si dijera que es mío, la gente no le daría ninguna importancia, ningún valor, y son cosas muy importantes, es decir, no era solamente, como podemos pensar, una cuestión económica de qué avispado así vende más. No, él sabía que ahí había una gran sabiduría que era digna de ser transmitida, pero que él no tenía la importancia suficiente para que lo tomaran en cuenta. Entonces, por eso se la atribuyó a Simón Bar Yochai. Y para que el libro de los misterios siguiera siendo misterioso hasta en su autoría. En todo. Muchas gracias, Amparo Alba, por venir a hablarnos hoy de Moisés de León, pero en general de todos estos autores de la Cábala en Sefarad. Hasta la próxima. Hasta la próxima.